Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Te saludo nuevamente con mucho gusto. Qué bueno que estés escuchando un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy quiero hablarte sobre la solución nutritiva. Pero antes de esto quiero invitarte a que vayas a blogagricultura.com/boletín y te suscribas a mi boletín, el cual es un correo que envío todos los miércoles por la mañana con información que considero puede ser relevante para ti. Bueno, la solución nutritiva es muy importante en el cultivo sin suelo. Cuando nosotros hablamos de cultivo sin suelo nos referimos a hidroponía, que es la técnica más utilizada para producir hortalizas y otros tipos de cultivos en invernaderos. El cultivo sin suelo es un sistema de producción el cual requiere un continuo abastecimiento de nutrientes. Como no existe el suelo que proporcione nutrientes a las raíces de las plantas y solamente se utiliza un sustrato teóricamente inerte que lo que hace es garantizar la estabilidad de la planta al brindar soporte a las raíces, entonces tenemos que encontrar una manera para abastecer los nutrientes que la misma raíz necesita. Estos nutrimentos se suministran por medio de una solución nutritiva, la cual contiene los elementos esenciales que requieren los cultivos para su óptimo desarrollo. Por lo tanto, conocer cómo preparar, cómo manejar y medir la solución nutritiva permite aprovecharla al máximo, así como a todo el contexto del cultivo sin suelo. Lo que se busca es obtener el mejor rendimiento de los cultivos y la mayor calidad de frutas. Por lo tanto, es indispensable conocer cuáles son los aspectos fundamentales para preparar una solución nutritiva adecuada a la etapa de crecimiento de un cultivo. Por ejemplo, hay que saber el pH, la conductividad eléctrica, las relaciones que existen entre aniones y cationes, la concentración de amonio, la temperatura de la solución, el oxígeno que contiene, entre algunos otros parámetros importantes. Aquí voy a hacer un paréntesis para mencionar que cuando nosotros hablamos de hidroponía o cultivo sin suelo, se pueden tener dos tipos de sistemas hidropónicos: los sistemas hidropónicos abiertos y los sistemas hidropónicos cerrados. Cuando nosotros hablamos de un sistema abierto, consiste en que no hay reciclaje de la solución nutritiva. Lo que nosotros aplicamos de la solución nutritiva no es la cantidad exacta que necesitan las raíces, sino que debemos de aplicar un excedente para que haya lixiviados a través del sustrato. Esos lixiviados, esa solución sobrante en los sistemas abiertos no se utiliza, se tira, se saca del invernadero, se lleva posiblemente a una planta de tratamiento o simplemente hay una zona determinada en la cual se riega. Cuando nosotros hablamos de un sistema cerrado, entonces sí, la solución nutritiva se recicla. Se recicla las veces que sea necesario o las veces que los sistemas de desinfección nos garanticen una inocuidad de la solución nutritiva, es decir, que no contenga algún patógeno que pueda dañar a la planta. Cuando nosotros hablamos de cultivo en sustrato, entonces debemos de conocer a detalle las cuestiones técnicas de la solución nutritiva, ¿sí? Porque gracias a esta proporcionamos nutrientes, agua y oxígeno a las raíces de la planta. Esto es justamente lo que permite que la producción en hidroponía sea bastante útil para la investigación agrícola.
ya que de esta manera se elimina el efecto que puede tener el suelo, que es un efecto amortiguador muy grande, y con lo cual se puede conocer de forma más precisa el comportamiento de las plantas a diferentes concentraciones de elementos esenciales, así como de los factores importantes para su desarrollo. Ahora bien, la definición que dio Steiner en 1968 sobre solución nutritiva dice lo siguiente: una solución nutritiva consta de agua con oxígeno y de todos los nutrientes esenciales en su forma iónica y eventualmente de algunos otros compuestos orgánicos, tales como quelatos de fierro o algún otro micronutrimento que pueda estar presente. Una solución nutritiva es aquella que contiene las especies químicas indicadas en la solución, por lo que debe de coincidir con lo que se determine mediante el análisis químico correspondiente. ¿A qué nos referimos cuando digo especies químicas? Bueno, la solución nutritiva o cualquier solución nutritiva se rige por leyes de química inorgánica básicas, ya que existen reacciones químicas en esta solución que hay que entender, o de lo contrario se podría formar complejos que pueden después precipitarse, lo cual evita que los elementos estén disponibles para las raíces de las plantas. En un episodio posterior les comentaré sobre cuáles son los puntos clave a considerar al momento de preparar una solución nutritiva, porque tiene su método de hacerlo para evitar justamente que los diversos elementos presentes se precipiten. Y es que la pérdida por precipitación de una o de varias formas iónicas de los elementos puede ocasionar y va a ocasionar de forma inmediata la deficiencia en la planta, además de que genera un desbalance en la relación entre los iones, es decir, aniones y cationes. Y al tener una solución nutritiva desbalanceada, inmediatamente la planta va a sufrir determinadas cuestiones dependiendo de los elementos que falten o que sobren, ¿verdad? Es esencial que la solución nutritiva tenga la proporción adecuada para que las plantas puedan absorber los nutrientes. Aquí entramos en el ámbito de qué sucede cuando hay deficiencia de un nutriente o cuando hay exceso de un nutriente. ¿Sí? Son diferentes los síntomas que se pueden observar. Entonces, si nosotros no tenemos el equilibrio de nutrientes en la solución nutritiva para el cultivo específico que estamos trabajando, vamos a tener excesos y déficits de elementos, y esto de forma segura y directa afectará a la producción. Cuando nosotros hablamos de qué elementos debemos de considerar en una solución nutritiva, pues es importante decir que son justamente los mismos elementos que aplicamos al suelo, con la consideración de que a veces el suelo ya tiene presentes ciertos elementos químicos, lo que se determina a través del análisis de suelo o de pasta saturada, y entonces estos elementos pues nos los ahorramos y no los tenemos que aplicar. En el caso de la producción sin suelo, como solamente tenemos un sustrato inerte que no nos provee ningún elemento, tenemos en casi la mayoría de los casos que aplicar absolutamente todos los elementos esenciales en las concentraciones indicadas para cada cultivo en su determinada etapa de crecimiento en la que se encuentre. Si quieres conocer cuáles son estos elementos a los que me refiero, recuerda que puedes ir al al episodio número 5, el cual se titula, déjenme ver, los fundamentos de la nutrición vegetal. Ahí menciono cuáles son los elementos esenciales para el desarrollo de las plantas cultivadas. Por último, es importante mencionar que los aspectos fisiológicos de la planta son el principal parámetro que determina nuestra solución nutritiva. Sin embargo, no es el único.
ya que al momento de que nosotros hacemos una solución nutritiva también debemos de considerar un par de aspectos más. Uno de ellos es la cuestión técnica y otro es la cuestión económica. Desde un punto de vista técnico, para que las plantas puedan obtener los máximos rendimientos, la solución nutritiva debe cubrir sus requerimientos nutrimentales en un punto tal que se eviten deficiencias o que se tengan excesos. Y si nos vamos del punto de vista económico, bueno, teóricamente hay fertilizantes que pueden constituir una solución nutritiva ideal para nuestro cultivo en determinada etapa fenológica, pero también hay que considerar el costo de los fertilizantes. A veces tenemos, por cuestiones económicas, que considerar otras opciones, es decir, posiblemente con determinado fertilizante la solución quedaría balanceada y calculada, pero es más costoso y queremos bajar los costos de producción un poco, entonces tengo que utilizar otro fertilizante con otro compuesto o incluso el mismo fertilizante de otra marca. No lo sé, todo este tipo de cuestiones hay que considerarlas al momento de hacer la solución nutritiva. Es justamente este punto, el económico, así como la disponibilidad también de los fertilizantes, el cual a veces desbalancea un poco la cuestión fisiológica y la cuestión técnica que ya hemos considerado para hacer la solución nutritiva. Hasta aquí voy a llegar con este tema. En posteriores episodios voy a hablar de cada uno de los factores que afectan a una solución nutritiva, así como los parámetros indicados de pH, conductividad, cantidad de aniones, cationes y todo esto. Muchas gracias por llegar hasta aquí conmigo. Recuerda que si tienes algún comentario sobre este tema, puedes ir a blogagricultura.com/contactar, y me dejas un mensaje el cual te responderé a la brevedad posible. Hasta luego y te espero en el siguiente episodio. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.